Acuario, esta es la lectura para esta semana para tu signo. Recuerda que las predicciones por signos en este canal son sumamente interesantes y me aseguraré de que recibas el mensaje claramente. Si quieres saber lo que depara el destino en el amor para esta semana, no te pierdas este video. Hola a todos, bienvenidos a mi canal Esotérica RD y estoy aquí para interpretar las cartas en el amor para esta semana. Y estoy más que segura de que te vas a llevar algún mensaje, algún consejo importante para ti con relación a los temas del amor. Vamos a ver, Acuario, ¿qué viene para ti en el amor para esta semana? Recuerda que esta es una lectura atemporal, por lo que no tiene una fecha de caducidad. Puede ser en el momento que te llegue. Solo recíbelo. Déjame tu comentario, déjame tu like. Dime qué tal. Salieron dos cartas. Acuario, te sale el tiempo de relajación, es esencial. Necesitas fundamentalmente tener un break, un espacio para pensar, para analizar las cosas, quizás porque has estado abrumado o abrumada en cómo las relaciones para ti se han ido moviendo o tu conexión con tu persona. Veo que es hora de expresar el amor con regalos, o vas a recibir un regalo de tu persona o vas a recibir una invitación de él o de ella, o eres tú que lo vas a hacer por él o por ella. Una pizca de amor o una parte de amor, aunque sea pequeñita, se puede convertir en algo que tenga muchísimo valor y que sea muy apreciado por tu persona especial. Probablemente tú necesitas sacar tiempo, o tu persona va a entender que necesita organizar su vida para tener un encuentro contigo, o para sacar para tener tiempo de calidad juntos. Probablemente eso es lo que me dice. Vamos a ver qué dicen las cartas. Acuario, para esta semana. Acuario, tú y esta persona siempre han estado como en el centro del mundo, llamando la atención. Han tenido que luchar mucho porque la relación ha estado un poco inestable. A veces están muy intensos, a veces están muy pasivos. Y yo siento que eso ha generado ciertos celos de uno de los dos, porque cree que la otra persona simplemente está pasando de él, y no es así. La cuestión es que han puesto el trabajo, la responsabilidad del día a día y las cosas que tienen pendientes antes que la conexión o antes de los sentimientos de la otra persona, y eso ha jugado en esta conexión de una manera que es un poquito que afecta un poco los sentimientos que tienen. Han habido mucho drama, o tú sientes que él o ella es muy dramático, pero aún así continúa la relación. El problema es de que hay una persona que se siente rechazado, alejado, perdido, porque la otra persona no le presta la atención que desea. Es como que no veo realmente lo que está pasando con Acuario. Me gusta, me siento muy bien, pero siento como que es hora de hacer los cambios, o me tengo que mantener en mi lugar, o simplemente separarme y alejarme porque no quiero ser herido o herida, y eso le ha dado mucho dolor a alguien, ya sea que seas tú que has estado siendo muy frío y distante con tu persona, y esta persona simplemente siente que ya tú no quieres nada con él o con ella, pero yo siento de que tú vas a estar buscando un acercamiento con él o con ella, diciéndole que ya no va a haber más juegos, simplemente que han habido situaciones en tu vida que has tenido mucho trabajo o muchas cargas, y por eso no te has entregado el 100% en la relación. Tómalo como razones, puede ser él o ella. Esta persona se siente muy orgullosa de estar contigo, y por ese orgullo, por ese amor, por esa sensibilidad que tiene al estar a tu lado, pues va a hacer todo lo posible para darte, aunque sea un detalle o un poco de su tiempo, para demostrarte cuánto te ama y cuánto te quiere. Sí, han habido momentos de altas y bajas, mucha tensión en la conexión, pero aún así ustedes dos tienen esa ¿cómo te digo? Esa pasión, esa conexión importante, porque es que ustedes dos se reflejan a veces, pero no terminan de entender de que quizás han habido cosas fuera de la relación que han afectado a que ustedes se sientan de esta manera. Pero siento que ustedes dos no es que están perdiendo la conexión, ni mucho menos, sino
que simplemente tienen que sacar más tiempo de calidad, más tiempo para compartir. Han estado en una etapa de transición donde estos sentimientos de que me va a dejar, de que no se va a dar, de que esto no sirve, de que la relación va de mal en peor, se van a acabar, porque aquí hay una persona que está tomando su decisión definitiva de organizar las cosas o de organizar su agenda para poderte dar a ti la atención o para tú darle la atención a esta persona de la manera que debería de haber sido de hace mucho tiempo, sin juegos, sin darle muchas vueltas al asunto, sino yendo al grano. Siento que la estabilidad de la conexión es lo más importante aquí y es en lo que vas a estar trabajando, mi corazón, y poniendo tu granito de arena. Yo siento que tanto tú como tu persona van a estar dispuestos, a pesar de cómo las cosas están, que quizás están un poquito, no abrumadoras, un poquito como no muy claras, ustedes van a querer trabajar. Ha sido muy largo el periodo de ya viene de tanto drama, tanta tensión, tú no me quieres, yo no te quiero, tú no me llamas, yo no te hablo. O sea, eso se va a acabar ahora. Veo aquí que una de las dos personas ha estado buscando la manera de reorganizarse, de no de ejercer su poder, sino de entender de que si yo quiero que mi relación funcione, pues es hora de que yo me ponga las pilas, porque si no lo hago en este momento, entonces ¿cuándo es que lo voy a hacer? Tienen muchos recuerdos en común, muchos momentos muy bonitos, y esta persona, eso es lo que le está llevando a entender que si no lo haces tú, lo va a hacer él o viceversa, y tratar de equilibrar los asuntos. Aprendieron cada quien en este proceso de que no todo es como uno se lo imagina, no todo es como nosotros lo deseamos en el momento, sino que de vez en cuando tenemos que ceder para que la otra persona también haga su parte. Yo siento que esta es una conexión de muy alto calibre, es una relación que tiene mucho valor, que hay muchas cosas que quizás no se han dicho y que ahora van a salir a la luz o se van a decir, porque tanto él como tú o ella como tú han estado como en ese va y ven. Si tú no me hablas, yo no te hablo, si tú no me dices nada, yo menos, y ahora van a estar trabajando en equilibrar los asuntos. Lo veo poniéndose las pilas, lo veo recordando y entendiendo que tienen ya una historia o tienen muchas cosas que no quieren dejar pasar y que es hora de ponerse en pro de eso. A pesar de la incertidumbre o de que la relación es complicada, yo siento que las cosas entre ustedes van a mejorar y de una manera muy positiva, porque ambos entendieron que tener esta relación de esta manera no ha ayudado en nada y van a sacar el tiempo para poderse escuchar el uno al otro y poder entregarse ese amor tan pasional que tienen el uno por el otro. ¿Qué signos veo aquí? Con la muerte veo el signo de Escorpio, veo el signo de Aries, Piscis, ¿cuál más? Puede ser Capricornio aquí, Escorpio por acá, Leo puede ser Esos son los signos que veo en esta lectura. Vamos a ver qué iniciales están asociadas a tu lectura, Acuario. Puede ser el nombre, el apellido, un sobrenombre, algo que ustedes se dicen. Puede ser una de las iniciales de esa palabra, de esa frase. Vamos a ver. X, R, E, Y, W, B, P, K y G. Vamos a ver qué mensaje te dan a ti los dijes con relación a la conexión que ustedes tienen como pareja. ¿O qué cosas deben de recordar para mantener la conexión funcionando? Vamos a ver. Ustedes dos tienen una conexión muy linda. El otoño o el invierno ha sido muy importante para ustedes y todavía hay una conexión espiritual. A veces ustedes actúan como si fueran niñitos y sí, es verdad que tienen una conexión muy fuerte. Veo mucha fantasía y muchas ilusiones, pero sobre todo veo muchísima paz en la conexión ustedes dos. Lo que pasa es que han olvidado como esta parte de la conexión y se han enfocado en cosas que realmente, en vez de darle tranquilidad y luz, lo que le han dado es muchísimo estrés a la conexión. Vamos a ver si sale alguna otra cosa importante.
Esta es una conexión muy sólida que está protegida. La solidez de esta relación está protegida con los ángeles. Y las hadas aquí me hablan de toda esa ilusión, de todo ese poder que tienen. Esta es una relación que puede durar muchísimo, que puede ser longeva, pero a veces ustedes dos pues son demasiados explosivos o demasiados exigentes. Tanto las hadas y la, ¿cómo se llama? La sirena, a mí me habla de la fantasía, de la ilusión, de la coquetería que tienen el uno por el otro. Esta es una relación de alta monta y que tiene muchos méritos. O sea, ustedes han pasado por muchísimas cosas. Económicamente están muy bien, se sienten seguros el uno con el otro, se sienten estables el uno con el otro. Y eso ha hecho que ambos como individuos hayan logrado tener seguridad económica. Simplemente lo que pasa es que se han dejado involucrar, quizás por las ambiciones o quizás por la inmadurez en cierto momento, pero esta es una relación que para mí, con esta corona que está aquí, tiene mucho de valor y es una relación que puede ser no un éxito, sino que ustedes dos son juntos una pareja de poder, y eso es algo que tienes que mantener en tu cabeza y que tienes que sostener con el tiempo. Ya seas tú, ya sea tu persona, entiendan que ustedes se dan muchas cosas el uno al otro. Los momentos de arranques de discusiones, de conflictos, eso ha afectado mucho y tienen que tratar de equilibrar esas cosas. Esa ha sido tu lectura para el día de hoy. Vamos a ver qué mensaje, qué consejo te dan los ángeles para cerrar. Protección angelical es tu carta y eso quiere decir que no estás solo. Esta relación está protegida, están dándote la luz para que entiendas de que solo no estás, de que tienes la oportunidad de recuperar, de sostener y mantener tu relación independientemente de las situaciones en las que te sientas en este momento. Estás protegido. Ya has dejado lo peor atrás y estás preparado para superar los desafíos a los que te enfrentas. Es hora de dejar el pasado atrás y tu ángel te anima a que dejes ir esas cosas. Si has estado evocando mucho o recordando mucho lo negativo, lo que no te gusta o lo mal que han sido las cosas, debes saber que se trata de una oportunidad para reconocer que has aprendido mucho de ese proceso y que eso te ha llevado a estar en el lugar en que te encuentras en el ahora. Ese ha sido el consejo, el mensaje para ti, mi corazón. Espero dejarme tu comentario. Déjame tu like. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.